Bienvenidos a todos a nuestro podcast. Hoy estamos abordando un tema crucial y preocupante, titulado Huellas Invisibles, explorando la trata de personas. Para entender mejor este problema, nos acompañan dos especialistas en el tema. Adelante, por favor. Hola a todos, muy buenas tardes. Es un placer estar aquí. Soy Kiara Celeste Obregón Cancho, experta en derechos humanos y lucha contra la trata de personas. Y también nos acompaña Jalanoca Castillo Rodrigo, ¿verdad? Así es, mi estimado. Gracias por invitarme. Soy Rodrigo Jalanoca Castillo y me especializo en la interpretación y prevención de trata de personas. Excelente, podemos empezar. ¿Podrían explicarnos qué es exactamente la trata de personas? Claro, la trata de personas es un delito grave, ¿no? Que implica la explotación de personas a través de diversos medios, ¿no? Como la coerción, el engaño o la fuerza. En este caso, las víctimas son reclutadas, transportadas o mantenidas contra su voluntad, ¿no? Con el propósito de ser explotadas, ya sea sexualmente. Esto implica la prostitución forzada, el trabajo forzado, como la servidumbre, o muchos usan a estas personas para la cosecha de coca, ¿no? El tráfico de órganos, ¿no? La trata de personas es una violación fundamental de los derechos humanos y es un problema global que afecta a personas de todas las edades, géneros y nacionalidades. ¿Qué tipos de explotación suelen estar involucrados en estos casos? ¿Y qué leyes castigan este cruel delito? Y así es, Kenny. Por otro lado, respondiendo a tu pregunta, en el Perú, el delito de trata de personas está tipificado y sancionado por varias leyes. Algunas de las leyes más relevantes que aborda este delito es la ley número 28950, ley contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, ¿no? Eh, la pena principal de este delito de la trata de personas es la privatización de la libertad. Las personas condenadas de este delito pueden enfrentar penas de prisión que van desde los 15 hasta los 35 años, ¿no? Dependiendo de la gravedad de la situación y de otros factores agravantes. Hoy en día hay varios tipos de explotación, ¿no? Que pueden estar involucrados, como la explotación sexual, el trabajo forzado, la mensidad forzada y el matrimonio forzado. E incluso también podemos hablar sobre la extracción de órganos también. Me ha impactado profundamente sus conocimientos y la pasión con la que han compartido sus experiencias sobre este caso. Agradezco la definición clara y concisa de la trata de personas. Es fundamental comprender la naturaleza de este crimen para poder combatirlo de manera efectiva. ¿Cuáles son algunas señales de alerta que podrían indicar que alguien está siendo víctima de trata? Existen varias señales de alerta que podrían indicar que alguien está siendo víctima de trata de personas. Por esto es importante estar atentos a cambios repentinos en el comportamiento, ¿no? La aparición de lesiones físicas inexplicables, la falta de control sobre su propia vida o documentación y dinero, también la presencia de control o vigilancia por parte de terceras personas. Por otro lado, otra señal sería tatuajes o marcas de identificación, ¿no? La persona tiene tatuajes o marcas que podrían indicar que han sido marcadas como propiedad por sus explotadores, ¿no? Por ello, creo que es importante estar atentos a estas señales y buscar ayuda de organizaciones especializadas en la lucha contra la trata de personas, ¿no? Si se sospecha que alguien está siendo pues víctima de este delito. Destaco la importancia que se ha dado a la observación como herramienta fundamental para identificar posibles casos de trata. Es esencial prestar atención a los cambios repentinos en los comportamientos de las personas, especialmente si estos están relacionados con aislamiento, miedo o sumisión. ¿Qué podemos hacer como sociedad para combatir este problema? ¿A qué autoridad debemos dirigirnos si en caso un familiar
un amigo o persona X es secuestrado, ¿influye el estado de necesidad? Muy interesante tus preguntas, Kenny. Lo que podemos hacer como sociedad para combatir este problema, tomar las siguientes medidas. Hacer una prevención y sensibilización. Quiere decir educar a la población sobre los riesgos y señales de la trata de personas. Sensibilizar sobre la importancia de denunciar y prevenir este delito, ¿no? Hacerles entender a la gente que pierdan el miedo de ir a una comisaría y poder denunciar cuando estén sufriendo sobre este delito. Si un familiar, amigo o persona es secuestrado, comunicarle a nuestros oyentes de este podcast que la autoridad a la que se deben dirigir de inmediato es a la Policía Nacional del Perú. La PNP es la entidad encargada de la seguridad ciudadana y de investigar casos de secuestro y otros delitos contra la libertad personal. Decirle a las personas que pueden contactar a la PNP a través de su línea de emergencia, que es el 105, que está disponible 24 horas del día, los 7 días de la semana, ¿no? Para reportar situaciones de emergencia. La prevención es fundamental. Es crucial mantener informada a toda la comunidad peruana sobre este tema, educar sobre los riesgos y fomentar una cultura de denuncia y apoyo a todas las víctimas. Además, es esencial mejorar la coordinación entre los países para investigar y enjuiciar a todos los traficantes, ¿no? Kenny, respecto a la pregunta si la trata de personas influye el estado de necesidad, pues sí, ¿no? Influye ya que estas personas son más propensas, ¿no?, a caer en el tráfico de personas debido a una serie de factores como la vulnerabilidad socioeconómica, la falta de oportunidades laborales, la discriminación, la falta de educación, la violencia doméstica, entre otros, ¿no? Y estas circunstancias pueden hacer que las personas sean más susceptibles a ser engañadas, ¿no? Y a ser coaccionadas o forzadas y a entrar en situaciones de trata de personas, ¿no? Además, las redes de tráfico de personas suelen pues aprovecharse de estas vulnerabilidades, ¿no? Para reclutar así a sus víctimas. Claro, entonces se deberían dar charlas en las escuelas, centros de salud y mercados para enfatizar que este tema sobre la trata de personas no pase desapercibido. El porcentaje de secuestros en el Perú para la trata de personas se basa mayormente en el género masculino o femenino. ¿Hay algún rango de edad? Además, ¿de cuántos casos llegan a ser malentendidos? Por el hecho que en la actualidad hay casos donde menores se escapan de casa y los padres creen que pudo haber sido secuestro, pero algunos casos son solo falsas alarmas. En el contexto de la trata de personas en el Perú, el género femenino suele ser más vulnerable en víctimas de secuestros con fines de explotación, ¿no? Especialmente en el caso de explotación sexual. Sin embargo, también hay casos de hombres que son secuestrados para trabajos forzados o para otras formas de explotación, ¿no? En cuanto al rango de la edad de las personas más vulnerables, suelen ser jóvenes y adolescentes, aunque también hay casos de niños y adultos que son víctimas de las tratas de personas. En relación con los malentendidos, es importante tener en cuenta que algunos casos de desapariciones pueden ser malinterpretados como secuestros, ¿no?, para la trata de personas, cuando en realidad pues no lo son. Y es fundamental que las autoridades y la sociedad en general estén capacitadas, ¿no?, para poder distinguir entre la diferencia entre los diferentes tipos de desapariciones y actuar de manera adecuada en cada caso, ¿no? Y también evitando así generar alarmas innecesarias o estigmatizar a ciertos grupos de personas, ¿no? Comprendo su punto de vista y entiendo que las autoridades tienen que estar realmente capacitadas para estos casos. Como bien nos explicaron nuestros colegas especialistas, la trata de personas es una problemática que afecta a millones de personas en todo el mundo
y es una violación grave de los derechos humanos fundamentales. Y como bien indicaron, que mediante el uso de la fuerza o la coacción privan a sus víctimas. Estas pobres personas solo buscan una vida mejor y terminan siendo engañadas por personas que tienen propósitos deshumanos. Para poder concluir, una última pregunta y una conclusión o consejo para brindar la seguridad o medidas a nuestros oyentes. ¿Cómo podríamos hacerle frente o combatir la trata de personas en el Perú? Es cierto que de un día para otro no se podría erradicar este mal, ¿no? Y realmente es un desafío global que requiere variedad de estrategias y acciones coordinadas y efectivas, ¿no? Para luchar tendríamos que proponer fortalecer la cooperación internacional, ¿no? Que los países deben de trabajar juntos para así compartir información y pues desarrollar estrategias y aplicar medidas efectivas para así combatir la trata de personas, como también pues desarrollar medidas preventivas, ¿no? La trata de personas se produce cuando hay una demanda para explotar a las víctimas, ¿no? Y es esencial, pues, por eso, desarrollar medidas preventivas, tales como mejorar la educación y la concientización entre la población, ¿no? También fortalecer las medidas de protección de los derechos humanos y pues reducir la pobreza y por último la desigualdad. Y el consejo que yo doy a los oyentes es tomar conciencia de que la trata de personas existe y que puede ocurrir cerca de nosotros, ¿no? Y debemos de conocer nuestros derechos y respetar el de los demás. Esta es una forma de prevenir la trata de personas. En el caso de inmigrantes, ser conscientes, ¿no?, de la responsabilidad social como miembros de la sociedad. Es importante ser conscientes de nuestras responsabilidades y pues promover, ¿no?, el respeto y la protección entre los derechos humanos. Muchas gracias a ambos por compartir su experiencia y conocimiento con nosotros. La trata de personas es un problema complejo y urgente que requiere nuestra atención y acción inmediata. Así es, esperamos que nuestros oyentes se unan a nosotros en esta lucha por erradicar este flagelo. Y con esto concluimos nuestro podcast de hoy. Y recordar que somos más buenos que malos en este mundo. Hasta la próxima.